Hola pueblo, bueno, gente fifi, bueno, pues ya estamos aquí en su canal Ciudadano TV, ya saben que aquí siempre estamos analizando tópicos de carácter político y en esta ocasión nos acompaña el licenciado Cuauhtémoc Velasco Oliva, quien es autor del libro Historia de una infamia y otras infamias, que está aquí, y habla específicamente del metro. Estimado Cuauhtémoc, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor estar aquí, mi estimado Mau. Gracias. Bueno, aquí ustedes pueden consultar en otro video que recientemente Cuauhtémoc Velasco ha venido haciendo un tour periodístico, por todos lados te andan entrevistando, ¿no? La verdad es que muy bien te ha acogido la prensa, porque es un tema importantísimo para la Ciudad de México, que es crucial. En materia de movilidad urbana, el metro se ha convertido ahorita en noticia cotidiana, estimado Cuau, respecto a todos los problemas que tiene de operación. Y en tu libro lo que relatas es precisamente parte de esta problemática. Pero más que de hablar del libro, me gustaría hacerte preguntas muy concretas, si me lo permites. Adelante, porque yo creo que la gente que nos observa le va a gustar mucho este tipo de datos. Primero, toda esta problemática del metro obedece, tú afirmas en tu libro, a una falta de previsión en materia de mantenimiento preventivo y correctivo, y que eso no se soluciona más que con billete. Obviamente con un trabajo muy profesional, pero se requieren recursos. Digo, porque nada más cambiar el cableado de las líneas 1, 2 y 3 cuesta 1.200 millones de pesos. Eso da una idea de la dimensión de los recursos que se requieren para darle un mantenimiento adecuado. Ahora, tú fuiste asambleísta y aquí en la Ciudad de México en 2 ocasiones. Cuando se ve el tema del presupuesto, la verdad es que con lo que pasó ahorita en el 2019, uno no da crédito. Le quitaron dinero este año al presupuesto del metro, y en tus años que estuviste como asambleísta, ¿cómo fue tratado en aquel momento el metro y qué opinas de que se le haya reducido este presupuesto? Bueno, lo que pasa es que eran otros los procedimientos. Es decir, el jefe de gobierno mandaba su propuesta de presupuesto y había la manera de discutir, había la manera de señalar la necesidad de cambios en función de urgencias o de problemas prioritarios. Digo, no quiere decir que automáticamente se hicieran las cosas, que rápidamente se cambiaran las partidas presupuestarias. No, se entraba a un proceso de discusión, de análisis, y finalmente se llegaba a una conclusión. Y esto era producto, pues, de que había una asamblea legislativa más plural, con voces que no solamente eran las voces oficiales, sino las de otros partidos políticos. Entonces había manera de manifestarse plenamente y de cuestionar tan fuerte como fuera necesario. Y lamentablemente eso no ocurre ahora. Entonces mi impresión es que la jefa de gobierno mandó su proyecto de presupuesto y se aprobó sin mayores cambios, obviamente sin mayor discusión ni mayor cuestionamiento. Entonces estamos hablando de que por un lado se le quita 1.500 millones de pesos para el 2019, y la directora del metro ha señalado en varios momentos que ha habido un proceso de corrupción durante el 2018, que es la anterior gestión, y por lo tanto, por eso tenemos tantos problemas en el metro. Así es, ella menciona pues una serie de acciones, contratos que no se justificaban y se hicieron, contratos leoninos, una serie de manejos pues prácticamente turbios, porque ella dijo textualmente que encontró omisión y rapiña. Fíjate, entonces aquí los usuarios, lo que no saben muchos de ellos es que ahora con el problema de las escaleras eléctricas, con prácticamente la parálisis en diferentes momentos o de manera simultánea de las 12 líneas del metro, obedece a una situación de carácter político que se ha traducido en una falta de presupuesto, que se ha traducido en una prácticamente nula intervención de la parte técnica. Pero también es muy importante considerar cómo se da esta situación de las constantes fallas. La parte del presupuesto es la actitud que asume el Congreso de la Ciudad ante una problemática que no advierte y que no ve. Pero esa problemática viene de 2018, porque el entonces director del metro, Jorge Jiménez, popularmente conocido como JJ y compadre de Jorge Gaviño, no le dio al mantenimiento la prioridad que merecía. Utilizó los recursos para otros fines
generando una situación bastante crítica. O sea que sí hay, con nombre y apellido, responsables, ¿no? No, pues obviamente, digo, la directora del metro dijo que se encontró esa situación cuando ella llegó y obviamente que responsabilizó, pues como era lógico, a la administración anterior. Ella no dio nombres. Dijo, bueno, que sí que estaba haciendo la denuncia o el comentario, pero que no iba a haber cacería de brujas. Y bueno, como yo realmente no tengo ningún compromiso político más que hablar con la verdad, pues por eso le pongo nombre y apellido. Ahora, cuando dice la anterior administración, resulta ser que el famoso JJ ahora está en la SEP. Sí, no, Cuauhtémoc, a ver, platícanos esa. Ahora es el coordinador de infraestructura educativa en la Secretaría de Educación Pública. Oye, pero ese México surrealista me sorprende cada día más. A ver, es una persona acusada dentro de su propio partido, o bueno, en este caso de la propia administración de Morena, de que hubo malos manejos en su gestión como director del metro, y ahora se lo llevan a administrar mayores recursos, son recursos millonarios en la infraestructura de la SEP. Pues sí, digo, eso es realmente algo kafkiano, que francamente no se entiende, pero sí son las cosas. El señor salió tranquilamente del metro y se fue a manejar toda la infraestructura educativa del país. Ay, bueno, ahí está el dato. Y hay algunos elementos que la gente creo que tiene que identificar en el sentido de que esta falta de mantenimiento se traduce en horas hombre. Aquí en este libro manifiestas claramente cifras contundentes en donde los tiempos de espera entre cada uno de los trenes se ha cuadriplicado. Producto del número de interrupciones. Ajá. Porque han pasado de 13,000 en 2013 a 28,000 en 2018. Lo que significa en tiempos de espera que de 55,000 minutos de retraso de tiempo que tuvieron que esperar los usuarios en 2013 se pasó a 113,000 en 2018. Pero es muy importante tomar en cuenta que estas son las interrupciones de 4 minutos, pero hay interrupciones de 2 minutos, de 5 minutos, de más tiempo. Hace unos días la línea 9 estuvo detenida 2 horas. Entonces, si nosotros consideramos que las interrupciones de 4 minutos representan el 53% de las interrupciones totales, para calcular el monto global, o sea, todo lo que originó de retraso el conjunto de las interrupciones, pues tenemos que prácticamente duplicar. Si los de 4 minutos son la mitad, pues todas las demás pues va a significar que apliquemos la regla de 3, y si lo hacemos así, entonces resulta que las interrupciones globales totales en 2018 sumaron, para decirlo con precisión, 213,000 minutos. Híjole, la verdad es que es un montón de tiempo perdido y además sufrido. No solamente se pierde, lo sufren los trabajadores, lo sufren los estudiantes, lo sufren las amas de casa. Estimado Cuau, esto atenta contra la productividad empresarial, privada y pública. Demos una cifra más. Las 13,000 interrupciones representan aproximadamente 823 horas. Las 28,000 interrupciones representan aproximadamente 1,823 horas. Perdón, 1,889 horas. Si nosotros aplicamos la regla de 3 simple, considerando que esto representa el 53%, entonces nos vamos en el 2018 pues casi a 4,000 horas que estuvo el metro parado por interrupciones. O sea, fueron las demoras que tuvieron que sufrir todos los trabajadores y todas las personas que utilizan el metro para poder trasladarse y llegar a sus trabajos. Que increíblemente luego saca el sistema de transporte colectivo metro, dice, bueno, nosotros vamos a mandar casi un permiso, una justificación
a las empresas para que entiendan. Nada más que ojo, esa justificación no tiene ninguna validez y tú puedes llegar a tu empleo y decir es que el metro, sí, ¿y a mí qué? ¿No? Si tienes un estímulo de puntualidad, te lo pueden aplicar y te lo quitan. Es decir, el impacto de movilidad urbana que tiene el metro es grandísimo. Con todo esto, los principales afectados son los usuarios. Y estimado Cuau, la pregunta sería, ¿cómo ves tú a la jefa de gobierno? ¿Qué necesita hacer la jefa de gobierno aparte de subirse a tomar la foto de que anda viajando en metro? Bueno, pues tomar plena conciencia, ¿no?, de que esto es un asunto grave y que pues no se puede pedir simplemente tiempo a los usuarios para que las cosas se corrijan, porque esto no se va a resolver fácilmente ni rápidamente si no le inyectan todos los recursos que requiere el mantenimiento. Entonces, pedirles paciencia puede significar pues 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Entonces, esa no es la salida. No se resuelve el problema pidiéndole siempre o simplemente tiempo a los usuarios. Lo que se requiere es tomar conciencia de que el problema es muy serio, es muy grave y actuar en consecuencia. Y es que la ciudad tiene que estar informado porque debe de exigir. Es decir, yo usuario pago un boleto y lo que tendría que recibir a cambio es un buen servicio. Porque dentro de ese mal servicio va involucrado el comercio dentro de los vagoneros, dentro del metro, todo el asunto de delincuencia, todo el asunto de agresiones que se dan entre los usuarios por el aglomeramiento, toda esta parte de pérdidas de hora hombre. Y bueno, tú como exasambleísta y que conoces bien el entramado de ahí, la ahora Cámara de Diputados local, ¿crees que va a haber la posibilidad de que le llamen la atención a la jefa de gobierno para que esto se modifique, que su visión se modifique? Es más, que involucre al gobierno federal. ¿Quién le va a llamar la atención? A ver, dime. Tu experiencia, dice. El Congreso de la ciudad no le va a llamar la atención. Así es. Entonces, ¿quién lo tiene que hacer? El usuario, ¿no? El usuario necesariamente. Y es por eso que nosotros estamos explicando las cosas con claridad. Porque además es fundamental que se modifique la prioridad que se le da al metro en la política de movilidad. Se mueven 5 millones de usuarios todos los días y pareciera ser, y lo digo no simplemente por esta administración, sino desde hace ya una buena cantidad de años, que a los usuarios del metro pues no se les da el apoyo, la atención, los recursos que debieran proporcionarse pues para que tengan una transportación eficiente, segura, cómoda, y no los amontonamientos, los empujones, los riesgos de interrupción, los atracos, y en fin, toda la cantidad de cosas que sufre una gente que anda en el metro, ¿no? Entonces, nuestro llamado es un llamado para que también, bueno, se dé una mejor atención a este segmento social que es tan importante, ¿no? Se le brinden mayores apoyos en términos presupuestales, en términos de la política de movilidad. En el libro señalo, tomando el ejemplo de la línea 12 y de lo que significó cuando se puso en marcha, que era un instrumento muy importante para promover el desarrollo urbano de la ciudad, porque podía completarse con vialidades, con ciclovías, con aspectos turísticos, con equipamiento de seguridad, con reservas ecológicas. O sea, tiene que revalorarse el papel que debe jugar el metro y también el papel que el gobierno, y cuando hablo del gobierno hablo no solamente del Poder Ejecutivo, hablo también del Poder Legislativo, y no solamente hablo de la Ciudad de México, sino también a nivel federal. O sea, el gobierno tiene que revalorar el papel que debe jugar el metro en el desarrollo urbano y la atención que se debe de proporcionar a sus usuarios. En la ciudad donde están enclaustrados los poderes de la Unión, ¿no? Que ese es el valor que tendría que tener para el gobierno federal, decir, tengo una ciudad, una de las urbes más importantes del mundo, y tendría yo que apechugar y acompañar finalmente a su pupila, ¿no? Así es. ¿No? Y no solamente se trata de ampliar las líneas del metro, hay que hacerlo evidentemente, pero antes de pensar en eso, pues hay que revalorar ese papel, ¿no?, que se le está concediendo al metro
en las políticas públicas. Ok, bueno, pues el mensaje es claro de parte de Cuauhtémoc Velasco a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y también al titular de Semovi, Andrés Layuz. Pues ahí está el tema, hay que discutirlo, hay que ponerlo en la mesa y a ustedes usuarios la invitación es a que exijamos. Finalmente, pues como cualquier servidor público, son nuestros empleados. Sí, no, además digo, tocas un aspecto que es fundamental, hay que trabajar para que los usuarios tengan voz y para que los usuarios sean escuchados. Así es. Y bueno, a la gente que quiera tener este libro, no de manera física, pero sí de manera virtual, en la versión PDF, por favor déjenos ahí su correo electrónico en donde vean publicado este video y con mucho gusto se los enviamos inmediatamente que nos dejen ahí su correo electrónico. Pues, estimado Cuauhtémoc. Mau, pues muchas gracias, ha sido como siempre un gran honor y un gran placer estar aquí conversando contigo. Muchas gracias, y bueno, a la gente de Enfiado TV, ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos, píquenle ahí a la campanita para que cada vez que haya un video, pues inmediatamente les notifiquen, y nos vemos en el siguiente análisis.